Bueno, pues hoy en nuestra sección Hablemos de Educación nos encontramos con Rafael Guerrero. Rafael es psicólogo, director de Darwin Psicólogos y profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy nos gustaría hablar sobre psicología emocional. ¿Qué es lo que nos puedes explicar acerca de este tema? Bueno, la educación emocional es algo que llevamos trabajando durante muchos años. Es verdad que parece que últimamente se ha puesto como muy de moda, ¿no? Pero bueno, si hacemos un recorrido en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la especie humana, el desarrollo del cerebro humano, somos seres emocionales antes que seres racionales, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que existen, bueno, pues determinados prejuicios o estereotipos en contra de las emociones en la sociedad en la que vivimos. Y entonces, o bien tendemos a ignorarla o tendemos bueno, a dejarla en un segundo plano, ¿no? También es verdad que en otros momentos tendemos a dejarla bueno, pues como algo muy, muy extremo, ¿no? Y esto lo escuchamos en canciones, en la cultura, ¿no? Pero es verdad que somos seres emocionales, ¿no? Y tanto en la sociedad como en el sistema educativo, algo que nos preocupa y nos interesa mucho, nos encontramos con que las emociones no tienen el lugar que deben ocupar, ¿no? Entonces es muy importante que nos hagamos cargo de estas emociones y es importante que las abordemos con nuestros niños, ¿no? ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando ellos vayan creciendo y estén bueno, en la etapa adolescente o sean adultos, bueno, que sepan gestionar las emociones, ¿no? Esto es básico. Y precisamente, ¿cómo podemos educar emocionalmente a los niños? Bueno, digamos que el primer paso que tenemos que hacer, Miriam, es saber reconocer las emociones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que existen distintos modelos, existe, por ejemplo, el modelo clásico de Ekman, que habla de 6 emociones básicas. Yo creo que tampoco consiste en que seamos muy estrictos en si son 5, si son 6 y cuáles son, ¿no? Lo que sí que es importante es coger, bueno, pues las emociones básicas, y el primer paso, Miriam, que tenemos que dar es que los chicos, que los niños aprendan a identificar no solamente las emociones en ellos, sino también en los demás, ¿no? Ese sería el primer paso, el que el niño, cuando le diga a su madre, mamá, me encuentro mal, podamos pasar a dar un paso de gigantes de, en vez de decir, mamá, estoy mal, mamá, tengo miedo, mamá, tengo envidia, mamá, estoy preocupado, mamá, estoy nervioso, ¿no? Ese sería el primer paso, el que el propio niño pueda identificar la emoción que está viviendo, ¿no? ¿Para qué? Para transmitirla de una manera correcta. Y el segundo paso sería que yo la pueda identificar en el otro, ¿no? En mis compañeros, en mis profesores, ¿no? ¿Y en qué beneficia esto a un niño? Bueno, lo que es la educación emocional, Miriam, tiene grandes beneficios, ¿no? En primer lugar, el hecho de que el niño identifique sus emociones le va a hacer, primero, sentirse entendido, ¿no? Es decir, dar una explicación a esto que me está pasando. No es que esto que me pase es algo raro, que solamente me ocurre a mí y que no le pasa a nadie más, sino que, bueno, pues el hecho de que yo me sienta rabioso, por ejemplo, porque considero que he sido tratado injustamente por mi profesora o por un compañero, eso va a hacer que surja esa rabia, ¿no? Que surja esa tensión emocional, que yo pueda identificar que esto que me está pasando es rabia y que yo luego le dé una explicación. Es decir, ahí tenemos que combinar la parte emocional con la parte racional, que es pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Primero somos seres emocionales y luego hemos sido seres racionales. Entonces, primero tengo la emoción y luego le doy la razón. Siempre se ha dicho que la emoción decide y la razón justifica, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda identificar que lo que me pasa es que tengo rabia, que estoy preocupado, que estoy nervioso, me tranquiliza mucho más. Ya sé lo que me pasa y cuando veo que los demás en mi entorno, en mi familia, en mi colegio, hablan un mismo idioma, ¿no? Un mismo idioma emocional, me encuentro y me siento muy entendido, que no me siento un bicho raro, ¿no? Porque muchas veces el reconocer que tenemos miedos como, no, yo no tengo miedo. ¿Qué van a pensar de mí, no? Bueno, el resto de tus compañeros, papá, mamá, los abuelos, todos tenemos miedo. Lo que pasa es que es algo que se tiende a no reconocer, que se tiende a guardar, ¿no? A meter bajo la alfombra, ¿no? Como digo yo. ¿Y crees que hay espacio para la psicología emocional o para la educación emocional en la educación de hoy en día o nos falta trabajar un poco más este aspecto? Bueno, es verdad, Miriam, que estamos haciendo esfuerzos bastante importantes, ¿no? Es verdad que tenemos un gran grupo de profesionales, psicólogos, educadores, por supuesto, psicopedagogos, otro tipo de profesionales que están muy involucrados en lo que es la educación emocional, ¿no?
se están haciendo muchos estudios en relación a la educación emocional y es verdad que vamos dando pequeños pasos, ¿verdad? Es verdad que la dirección es la correcta, ¿no? Aún nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero creo que últimamente estamos dando pasos muy, muy importantes en relación a poner la emoción en el lugar que corresponde, ¿no? Es decir, lo que venimos a decir no es que la emoción tenga que ser más importante que la razón, ni mucho menos, pero sí que sea igualmente considerada, ¿no? Las dos necesitan tener una conversación, emoción y razón, ¿no? Entonces es verdad que se están haciendo pasos, se están dando pasos importantes, estamos en un momento, en un punto de inflexión en cuanto a la educación, en cuanto a la sociedad se refiere, en cuanto a la cultura, en cuanto a muchos aspectos, pero aún tenemos que seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues con este mensaje, si te parece, Rafael Guerrero, cerramos la conversación. Muchísimas gracias por haber participado en esta sección de Hablemos de Educación y hasta la próxima. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros, Miriam. Un abrazo.